Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Cómo invertir en el mundo cripto, productos cotizados. En este webinar vamos a entrevistar a César Muro, que es el responsable de ventas para España y Portugal de Xtrackers. César, muy buenas tardes. ¿Estás ahí? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Bienvenido. Bueno, pues nada, antes de comenzar, os recuerdo como siempre en qué va a consistir el webinar de hoy. Bueno, es un webinar de educación financiera que se enmarca dentro del programa de educación financiera de MyInvestor, que como muchos de vosotros ya sabéis, pues bueno, hacemos todo tipo de contenidos divulgativos en materia de educación financiera. Dentro de estos contenidos, pues incluimos también webinars y concretamente tenemos un ciclo de webinars que se llama Aprende con las gestoras. Y en este ciclo entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que, bueno, pues nos ayuden a entender mejor algún concepto, algún producto o algo relacionado con el mundo de la inversión, ¿no? O de las finanzas personales. Aclararos también que no vais a poder conectar ni el micro ni la cámara en el webinar de hoy, pero nos vais a poder dejar vuestras preguntas a través del chat, que lo voy a habilitar ahora mismo para que podáis dejarnos las preguntas cuando queráis. Y, y entonces, bueno, pues el webinar va a consistir en una entrevista, en este caso a César Muro, que es la persona que hoy nos acompaña. Y después de esta entrevista, al cabo de la entrevista, pues abrimos el turno de preguntas de los asistentes, ¿no? Si os van surgiendo dudas a medida que va teniendo lugar la entrevista, no pasa nada porque nos las vayáis poniendo a través del chat, que ahí se quedan guardadas y cuando abramos el turno de preguntas al final, pues ya rescatamos las dudas que ya hayáis ido dejando ahí y, y ya las intentamos resolver entre César y yo. Y bueno, como os comentaba al principio, hoy nos acompaña en el webinar de hoy César Muro, que es el responsable de ventas para España y Portugal de Xtrackers. Xtrackers es una pata de la gestora alemana DBS y es una división que está centrada precisamente en productos cotizados, ¿no? Como los ETFs, que igual es un producto con el que estéis más familiarizados, ¿no? Los fondos de inversión cotizados, los ETFs, como productos muy similares a los ETFs, que son los ETCs y los ETNs. Si os hacéis un poquito de lío con estas siglas, no os preocupéis, porque esta va a ser también una de las cuestiones que aclaremos hoy, ¿no? ¿Qué diferencia hay precisamente entre los ETFs, los ETCs y los ETNs? Todos ellos son productos cotizados. Y bueno, en este sentido, Xtrackers se sitúa entre los tres principales proveedores de ETFs de Europa y entre los cinco primeros del mundo, con un volumen superior a los 245 billones de euros en activos bajo gestión. Así que bueno, es una de las entidades de referencia en lo que a gestión de productos cotizados se refiere. Y entre ellos, como veremos más adelante, pues se encuentran productos cotizados vinculados precisamente a las criptomonedas, que es precisamente la razón por la que hemos invitado hoy a César que nos acompañe hoy. Entonces, si os parece, comenzamos. Y la primera pregunta que quería formularte, César, es si te parece, para ir de lo general a lo particular, que nos expliques qué es una criptomoneda y en qué consiste la famosa tecnología blockchain en la que se basan las criptomonedas. Muy bien, lo primero, buenas tardes a todos, toda la comunidad de MyInvestor y a ti, Clarisa. Y nada, por empezar un poco por lo que es la blockchain. Bueno, la blockchain yo diría que es una forma revolucionaria de rastrear la información digital y al final lo que es como una, por así decirlo, es una base de datos en el que se puede rastrear perfectamente todas las transacciones entre los usuarios, en el que queda registrado y además en el que está descentralizado. Y al final es algo que no está dependiente de ningún organismo centralizado, como puede ser una entidad financiera, un banco, y todo esto salió en el año 2009 con Satoshi Nakamoto, cuando publicó el paper, bueno, fue más en el 2008, el paper. En aquella época había muchas dudas sobre el sistema financiero y cómo podíamos enviar dinero desde una persona a otra persona sin tener que tener esos intermediarios. Y descubrió lo que era la blockchain. La blockchain, como he dicho, es algo para un registro digital, es una base de datos digital que es inmutable, como se ha visto como algunas redes, entraremos como alguna blockchain, como la que es el Bitcoin,
y en el que no depende de una persona. Y es un poco uno de de las grandes ventajas o grandes innovaciones. Luego, dentro de la blockchain ha habido mucho más crecimiento y para que uno se maneje la blockchain, por ejemplo, de Bitcoin, otras blockchains que luego comentaremos más en detalle, como Ethereum, pues necesitas una moneda un poco para poderte manejar. Y la blockchain principal, o la que primero se creó, era el Bitcoin. Lo que se utilizaba era, pues bueno, como transferir a través de una serie de direcciones o archivos digitales una moneda que se llamó Bitcoin de una persona a otro sin tener que haber un intermediario. Y esto además se consigue gracias a unos serie operadores o nodos, lo que llaman unos mineros, que compiten por poder descifrar desde una forma computacional y con ordenadores esas transacciones. O sea, para que nos hagamos una idea, si yo quiero enviar dinero hoy en día a una persona, necesito una entidad financiera que recibe ese dinero, consigue registrar esa operación para luego mandarla a lo mejor a un banco de Estados Unidos y todo esto con la blockchain se evitó. Y bueno, y al final, como necesita, por así decirlo, como una gasolina o como cualquier moneda que podemos utilizar aquí, el euro, pues se utiliza en este caso el Bitcoin que como medio de pago y en otras blockchains más conocidas como es el Ethereum, se utiliza otra moneda que es el Ether. Ujú. Muy bien, pues yo creo que después de esta introducción, César, ya podemos pues sí, avanzar un poquito más, ¿no? Y a mí me llama la atención porque al principio parecía que esto de las criptomonedas, ¿no? Era cosa como de inversores particulares, ¿no? Que era una iniciativa muy, muy privada, ¿no? Pero con el paso del tiempo se ha ido incorporando también el inversor institucional a este mercado de las criptos. ¿Qué le ha llevado al inversor institucional, a las grandes casas, ¿no? de inversión, los bancos de inversión, a tomar esta decisión? ¿Y qué ha supuesto la llegada de estos inversores al mercado cripto? Bueno, ha habido un cambio bastante, yo diría, relevante. Es el año pasado, que podemos decir que ha sido la aprobación de Bitcoin, de ETFs, perdón, de Bitcoin en Estados Unidos. En Europa ya llevábamos tiempo. También ETFs de Ethereum en Estados Unidos. Y al final, cuando tienes un poco el regulador que le da un apoyo al producto, pues bueno, hemos visto una mayor adopción desde el punto de vista de gestores de carteras, de inversores o con lo que podrían ser los asesores. Esta parte institucional está viniendo también más por inversores más sofisticados como hedge funds, son a lo mejor un poco más gestores más activos, o también por lo que podemos decir corporates o grandes empresas que empiezan a utilizar parte de su tesorería y que compran, pues en lugar de tener moneda, como se dice, fiat o dólares, que puedan tener Bitcoin. Entonces, la progresión ha sido bastante acelerada, sobre todo en el año 2024 con fuertes entradas en ETFs de Bitcoin de alrededor de 32.000 millones de dólares, que ha sido todo un hito y de los mayores crecimientos en toda la historia de lanzamientos de ETFs en menos tiempo. Y esto lo que está haciendo es una mayor adopción, pero bueno, nosotros por las conversaciones que tenemos, todo el mundo está discutiendo un poco cómo valorar el activo, está también discutiendo un poco cuánto podría ser si incluyo este tipo de activo en una cartera, cuál podría ser el peso y que dentro de una cartera, ¿vale? Siempre estamos hablando de cosas bastante pequeñas y bueno, todavía esa adopción diría yo que no es tan grande a nivel institucional. En Europa es verdad que ha pegado un buen cambio con la regulación, es algo que necesitamos, que es lo que se llama MiCA para activos digitales y bueno, eso yo creo que pueda dar un marco regulatorio más seguro y al final un poco el mundo financiero, lo que puede ser el mundo de fondos, necesitamos otro segundo apoyo que se llama la autoridad ESMA, que es la autoridad un poco de Securities Market Association, que es un poco donde está la industria de fondos y eso probablemente estará a punto de llegar entre este año y el siguiente y podrá suponer una mayor participación institucional. Ujú. Y vayamos ahora a la criptomoneda más famosa de todas, César, que es el Bitcoin. ¿Puedes contarnos brevemente en qué consiste esto del Bitcoin y sobre todo en qué ha radicado su éxito hasta ahora? Bueno, fue la primera blockchain que se creó, como decíamos, por Satoshi. Bueno, tiene el misterio de quién es esta persona, porque a pesar que se empezó a examinar el primer Bitcoin en 2009, y como he dicho, es algo que es bastante transparente, es una de las ventajas de la blockchain, en el que está todo registrado y se puede ver. Pues bueno, no tenemos un poco noticias desde el año 2011 de sus wallets
a nivel de operaciones. Pero bueno, lo que es el Bitcoin, al final, como he dicho, es el poder pasar, poder transferir un activo digital de una persona a otra, para que nos demos cuenta si una gran corporación quisiera transferir, pongamos un ejemplo, 500 millones de euros o 1.000 millones desde España a Nueva York, pues probablemente tardaría más de un día o dos en que se liquidase bueno, se liquidase, cambiase el tipo de divisa y que pudiese tener el dinero disponible allí. Con el Bitcoin estamos hablando de segundos en el que pueda pasar desde la dirección o el wallet de una persona o de un individuo a otro. Esto ha sido uno de los grandes avances. Pero yo creo que lo que destaca Bitcoin son tres características. Uno es que es escaso, y eso es un poco lo que le da un poco valor o reserva de valor, por así decirlo, es un poco lo que valora la gente, y escaso en el sentido de que su oferta está limitada a 21 millones de Bitcoin. Para que os hagamos una idea, hay 19,8 millones de Bitcoin minados y en el año 2140 se habrán minado todos y no se podrá incrementar la oferta. Con lo cual su oferta es muy inelástica y crece muy poco y cada 4 años se reduce incluso el incentivo a lo que llaman los mineros. La segunda parte es que es seguro e inmutable. Ya llevamos 15 años de historia. Nadie ha podido hackear la blockchain y esta base de datos, al final, como consiste en una cadena de bloques, un bloque es como un conjunto de operaciones que se agregan para este libro que hemos hablado, por así decirlo, digital o registro. Cada vez que hay un bloque se agrega al anterior, por eso llaman cadena. Entonces, poder cambiar toda la historia es muy, muy, muy complicado. Aparte que siempre tiene que estar validado desde un punto de vista computacional. Entonces, eso es lo que hace, como decimos, que es seguro. Y la tercera característica que la gente valora mucho, que pueda tener como propiedad el oro, es que el oro, el Bitcoin, que es descentralizado. Y eso es muy importante. No dependes de nadie para, bueno, que nadie fija un poco lo que es las leyes, es lo que es, está programado y no depende de nadie a la hora de poderlo mover, incrementar su oferta, cosa que, bueno, lo que es, pues podemos ver, podemos tener gente muy a favor del Bitcoin o gente muy detractora, y una de las claves es que la oferta o la cantidad de Bitcoin en circulación no se puede cambiar de lo que es y lo que está programado. Ujú. Y siguiendo con, bueno, con las criptomonedas más conocidas, otra de las más conocidas es Ether, ¿no? ¿Cómo la pronunciaríamos, César? Sí, Ether. yo creo que es, en español le decimos, ¿no? Ether en inglés, la moneda En es español diríamos ETH, Ether, ¿no? Pues vamos Ether, a seguir con el español por si sí, acaso. sí, Ether, basada en la infraestructura Ethereum. ¿Nos sí, podrías hablar, César, un poco sobre ella y darnos las perspectivas que tenéis un poco vosotros? sí. Ethereum, pues bueno, podríamos decir que fue la segunda blockchain que se creó a raíz del Bitcoin, fue alrededor del año 2015. Y aquí, pues bueno, el Bitcoin no puede ser programable, es como un poco lo que hemos dicho, es lo que es inmutable, permite un determinado número de transacciones por minuto, o sea, no es tan, por así decir, tan escalable, aunque ha habido una serie de evoluciones con lo que llaman el Bitcoin Lightning. Y lo que trajo Ethereum fue otra novedad, otra innovación, que podríamos decir lo que llaman los contratos inteligentes o smart contracts, que es la programación de determinadas acciones a través de la blockchain, ¿de acuerdo? Algo que no se puede hacer con el Bitcoin. Por ejemplo, puedes hacer, pues imagínate, dices, si a las 9:05 de la mañana está lloviendo en Houston, quiero que automáticamente mandes a estos wallets o a estas direcciones $1.000. Lo puedes hacer y me lo mandas a las 13:58. Si se da este efecto, o sea, puedes programar una serie de cosas. Y es un poco lo que han hecho los contratos inteligentes y ha sido como la segunda gran revolución. Y por así decirlo, que se habla de una cosa es Bitcoin, que pueda tener unas propiedades, y otra cosa es la blockchain como uso económico, como uso general. Y con todo esto hubo un desarrollo que es lo que se llaman, lo que son dApps o DApps, como las apps que tenemos en nuestros móviles. DApps se llama Decentralized Applications. Y entonces, pues bueno, Ethereum es otra blockchain que es descentralizada igual, como pueda ser el Bitcoin. Y lo que ha permitido es que cualquier desarrollador pueda hacer
pues eso, pues como una app como podamos tener en el móvil para que nos podamos aclarar y que pueda programar cosas desde lo que llaman en finanzas descentralizadas, desde ejecución, desde financiaciones o desde cosas no financieras con mucha más aplicación para lo que podamos decir trazabilidad, cadenas de producción, desde también temas de biología, medicina, también hay mucho, pues bueno, pueden ser ensayos clínicos, eso es un poco lo que te pueda dar esa base de datos también que te ofrece la blockchain. Entonces, podemos decir, es un poco un uso, una aplicación más real de que le puedas dar una blockchain. Ujú. Y, Y bueno, y perdona, y para poder utilizarla hay una cosa que se llama, que es el Ether, que hay que pagar por utilizar esa moneda y es un poco una infraestructura. Es como si vas por una autopista y tienes que pagar, oye, pues paro aquí, echo gasolina, pues tienes que utilizar Ether para poder interactuar con estas dApps, estas aplicaciones descentralizadas. ujú. De todos modos, César, en el mundo de las criptomonedas, como en cualquier otra inversión, lo importante no es cuánto han subido hasta ahora, lo bien que lo hayan hecho, por muy bien que lo hayan hecho, sino lo que pensamos que van a hacer de cara al futuro. No se puede nunca invertir en algo por lo bien que lo he hecho hasta ahora. Lo importante es cómo lo vaya a hacer de ahora en adelante, ¿no? Desde el momento en el que nosotros compremos en adelante, hasta el momento en el que tengamos pensado vender. Entonces, en este sentido, César, ¿cuáles son las palancas de crecimiento del Bitcoin y en términos generales del mundo cripto? ¿Qué crees tú que son los factores? ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que estas criptodivisas sigan revalorizándose de cara al futuro? Yo A aquí, los elementos de los que hemos hablado antes, que sí. comentabas tú, de la escasez, de que están descentralizados y demás, es algo que el mercado ya conoce, ¿no? Y si ya lo conoce, pues debería estar recogido en el precio. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que suceda o cuáles son esos elementos que van a hacer que pensemos que puede seguir subiendo? Bueno, yo aquí diferenciaría dos aspectos. Uno es lo que es Bitcoin, por un lado, y por otro lado lo que es la blockchain con uso real. Y aquí podemos entrar en lo que pueda ser Ethereum, lo que pueda ser otras blockchain, Solana, han nacido más, o incluso tokens que dan una serie de utilidad. Desde el punto de vista de Bitcoin, como has dicho, si ya todo lo conocemos, que es escaso y que está la información conocida, ¿por qué va a subir o va a bajar? Aquí es un poco la gran cuestión es cuando valoramos un activo, tenemos que, si no tenemos lo que llamamos flujos de caja, ingresos, intereses y un valor a vencimiento, como puede ser una compañía, como puede ser un inmueble, que yo recibo unos alquileres y luego pues bueno, puede decir que el inmueble por efecto de inflación se puede revalorizar X. Cuando tenemos una materia prima en el que, pues bueno, no es un petróleo, el Bitcoin, por ejemplo, tenemos que valorar dos aspectos, oferta y demanda, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la oferta, sabemos que la oferta es limitada y crece muy poquito. Eh, cada, cada año y cada vez menos, ¿vale? Sabemos aproximadamente los mineros lo que reciben y generalmente tienen que vender los Bitcoin para pagar los costes de minar, que es sobre todo es electricidad y gastos de personal. Y luego está la parte de la demanda, que esta es la clave. Y aquí es un poco, es la gran complejidad de decir cuánto va a crecer la demanda. Si por la oferta no se incrementa, esto es, oye, a lo mejor, a no ser que inversores existentes puedan salirse, o nuevos inversores que puedan entrar. Y entonces al final es un poco, si es que esto es, oye, yo voy a comprar Bitcoin porque va a haber otro que lo va a comprar a un precio más alto, es un poco lo que puedan decir los anti-Bitcoin. Y luego está, por otra parte, es por qué se va a poder demandar y es un poco por una mayor adopción de las personas. O sea, la adopción que hay ahora o la penetración de lo que pasa el Bitcoin entre los activos de cualquier inversor es todavía escasa, a pesar de que esté cercano a un 1,4% de los activos totales invertidos, o lo que vamos a decir, la cartera global del mercado, todavía es escasa. Si hay una mayor adopción, como hemos hablado, el año pasado entraron 32.000 millones en ETFs de Bitcoin, para que os hagamos una idea, casi de 30 veces lo que se minó en valor, ¿de acuerdo? Estamos hablando, probablemente nosotros estimamos a través de un research que hacemos con Galaxy, que pueda repetirse esa cifra, vamos a tener una mayor demanda por parte de estos inversores. Si hay también una mayor demanda por parte de compañías que lo quieran utilizar como balance, también vamos a tener un efecto positivo en lo que pueda ser el Bitcoin y presión al alza. Pero bueno, es un activo
complicado de valorar porque es volátil y en el que influyen muchas cosas. También hay muchos inversores que utilizan el Bitcoin a lo mejor más especulativamente y caídas en precio desencadenan órdenes de salida. Y luego, por otro lado, está lo que es el Ethereum o otro tipo de blockchain que sí que ya tienen una parte de generación de rentas, por así decirlo, por dar la seguridad, y una serie de aplicaciones de uso real en el que sí que se puede descontar un valor. Y aquí yo entraría un poco más la regulación que pueda dar el salto en Estados Unidos con la nueva administración, que puede ser favorable porque quiere dar un desarrollo a lo que es la blockchain y a la innovación, y una segunda parte, yo creo que es también en Europa esta regulación que es mucho más pro blockchain o con menos riesgos, que pueda haber un poco un salto más de lo que puede ser el mundo de las empresas y sobre todo yo creo que empezaremos más con pasos un poco hitos más pequeños o más alcanzables como pueda ser tokenización de activos del mundo financiero dentro de en la blockchain. Y Ujú. por ese lado, pues bueno, creemos que sobre todo, respondiendo a tu pregunta corta, es una mayor adopción de lo que pueda haber de personas valar, por explicarse más su potencial por oferta y demanda. Ujú. Una cosa, César, has comentado la palabra tokenización. Como esto de este mundo pues, es un poco nuevo para algunas personas, ¿podrías explicar qué es esto de la tokenización? Es como convertir un activo real en digital. Al Mm. final es digitalizarlo. Yo qué sé, pues bueno, es decir, yo tengo un inmueble y lo quiero digitalizar. Y entonces, pues este inmueble lo voy a poner en un contrato, por así decirlo, en la blockchain, que está definido, en el que tiene unas características y lo puedo trocear, lo puedo repartir entre diversos inversores. La tokenización más simple y que todo el mundo lo entiende es lo que llaman las stablecoins o es un activo, al final es una representación de lo que puede ser una moneda fiat como el dólar, en el que está respaldado por activos en dólares y cada uno podría cambiar ese token por un dólar. O sea, un euro, un dólar de un stablecoin te lo podrán cambiar por un dólar en efectivo. Y esto, pues bueno, por ejemplo, en Europa va a haber un bastante desarrollo este año, por lo que podemos decir stablecoins que tienen sus ventajas y también sus desventajas porque no generan ninguna renta, ¿vale? Si tenemos dinero en una cuenta corriente en dólares en un banco, pues el tipo de interés ahora es casi del 4%. Es lo que te da de pagar en el banco y una stablecoin no te lo paga. Si tienes un fondo de mercado monetario tokenizado en la blockchain, podríamos tener que inversores que vendan el Bitcoin puedan pasarlo a un stablecoin que represente un fondo de mercado monetario que está rentando un dinero. Bueno, lo que personalmente, o bueno, también tenemos el mercado ha tenido muchas expectativas con todo el tema de la blockchain en el futuro. Y todas las innovaciones o todas las disrupciones suele ocurrir esto en el principio. La curva es como muchas expectativas, puede ser maravilloso, esa tecnología es súper disruptiva, va a desintermediar todo, descentralizarlo y luego baja un poquito los humos, tampoco no hay tanta adopción del mundo real y luego vuelve a crecer. Creemos que este marco un poco más regulatorio va a ser un apoyo a futuro y, y yo creo que son más pequeños hitos, no van a estar todas las empresas, se van a trasladar a la blockchain porque el ciudadano en la calle pues no va a estar comprando todavía ni tiene un wallet preparado, pero sí que van a haber pequeños pasos más por la parte financiera, por la parte de tokenización y en esta evolución de lo que pueda ser la blockchain en el futuro. Ujú. Y bueno, desde la perspectiva, no sé si de Xtrackers o de Galaxy, ¿no? De vuestro partner en este tema, ¿no? De Mm. los productos cotizados vinculados a criptodivisas. No sé si manejáis algún tipo de estimación sobre a qué precio pueden llegar, tanto Bitcoin como Ethereum, ¿no? Aunque sea grosso modo, César. Sí, sí. Esto sí que Galaxy, que es un poco como has dicho, nuestro partner, podemos decir, es un criptonatio, o sea, es una compañía centrada en el mundo de lo que, para el que no lo conozca, de los criptoactivos, desde que hace actividades de análisis, de gestión, de brokeraje. Y bueno, ellos sí que han publicado una serie de previsiones, como has dicho. Todas estas previsiones en temas de Bitcoin, como en cualquier otro activo, hay que tomárselas un poco como,
como lo que son previsiones y es bastante complicado de saber. Ellos son bastante optimistas, sobre todo por un tema de adopción. Bueno, lo que ellos han publicado a principio de enero es que creen que van a ver en el primer semestre un Bitcoin a $150.000 y crean que pueda incluso tocar en el cuarto trimestre, a llegar al cuarto trimestre en $185.000. Luego, cuando hablamos un poco de Bitcoin, pues también que en base a que se pueda referir estas estimaciones, un poco sobre todo de entradas que podamos repetir de que pueda haber de inversores en Bitcoin, que lo incorporen, eso es muy probable que ocurra porque lo estamos viendo como mes a mes está creciendo. Y luego también, como te decía, esta adopción, vale, creen que ellos también va a haber un efecto un poco más de revalorización de mercado por esta participación y que vamos a llegar a estos niveles. Y respecto al Ethereum, ahí está un poquito más en duda, un poco cómo pueda actuar un poco la administración Trump, que probablemente no veamos un gran avance si se da ese salto en temas de tokenización para el próximo año, pero sí que creemos que un primer paso es que puedan eh, aprobar ETFs de Ethereum en el que permita el staking. Staking es un poco una manera que se hace con esta moneda, con Ether, para poder dar seguridad a la red y que te genera como una renta. Para que nos hagamos una idea, Ethereum es un activo digital o la blockchain o Ether que paga una rentabilidad del 3% aproximadamente a día de hoy. Y eso podría también, y junto a la tokenización, podría ayudar e incluso son bastante optimistas. Se ha quedado un poquito rezagado y podemos hablar, ellos hablan de que podemos estar hablando de $5.000 Ether. Unas previsiones bastante optimistas y como he dicho, un poco a tomárselo un poco como un grano de sal porque Bueno, como sabemos que es cualquier un activo predicción en volátil. realidad del mercado, ¿no? Que nunca nadie puede garantizar nada, ni de lo que Correcto. hagan las criptomonedas, ni de lo que haga la bolsa, ni de lo que haga la renta fija, ni nada, ¿no? O sea, Mm, nadie puede hacer predicciones 100% garantizadas. Es verdad que en el mundo cripto quizás es aún más complicado, por lo que comentabas tú antes de que no hay unos flujos de caja, con lo cual esa valoración es como más complicada. Pero bueno, que sí. en todo caso las estimaciones, pues estimaciones son. Y bueno, en este caso son positivas. Pero yo, una cosa que quería preguntar también, César, es que las criptomonedas, además de ese atractivo que tienen en cuanto a su potencial de revalorización, ¿no? En cuanto a ese dinero que podemos ganar invirtiendo en ellas porque pensamos que van a subir, que van a escalar, pues también pueden tener otras ventajas, como Mm. la posibilidad, por ejemplo, de diversificar nuestra cartera, ¿no? O sea, es un activo absolutamente descorrelacionado con los demás que podamos tener dentro de nuestra cartera, cosa que siempre es buena, ¿no? Para diversificar el riesgo. Y luego además es un activo que parece ser que, bueno, se teoriza al menos sobre ello, que puede tener también cierta cobertura frente a la inflación. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto, César? ¿Cuáles crees que serían esas ventajas adicionales de invertir en criptos más allá de lo que es la propia revalorización que puedan tener? Es verdad que es un activo muy, muy, muy diferenciador respecto al resto que nos encontremos. Como todas las tecnologías disruptivas, innovadoras, están sujetas a una volatilidad elevada. Pero es verdad que la volatilidad de estos activos ha ido bajando año tras año y es normal porque hay una mayor participación. Si hay una mayor participación, cuando hay caídas se suelen parar antes y sobre todo si hay una participación más institucional y menos especulativa. Sí que, bueno, pues el tema de la descorrelación es verdad, o sea, es uno de los activos más descorrelacionados con activos tradicionales como pueda ser la renta variable y la renta fija. También podemos decir tiene propiedades de descorrelación como el oro, ¿vale? Yo creo que al final lo que la gente valora es dos puntos de vista. Una parte es sobre todo el reserva valor y probablemente que estamos en un entorno global, da igual donde miremos qué moneda en el que se está expandiendo mucho la oferta monetaria y la inflación, como habías comentado también, la inflación es en un 90% de los casos un fenómeno monetario, de expansión monetaria y de incremento de la divisa pues bueno, de un país o de una zona como puede ser el euro. Desde nuestro punto de vista, si es una protección el Bitcoin contra la inflación, no lo tenemos claro porque hay muy poca historia. Son 15 años y ha habido momentos que hemos tenido y recientemente, en 2021, 2022, inflaciones elevadas y no ha estado correlacionado con la inflación. Sí que estamos viendo que un Bitcoin está más correlacionado
con compañías tecnológicas o, por ejemplo, con un Nasdaq. De todos los activos que hemos visto, es el que, pues bueno, es el que más ha tenido. Y luego, por otro lado, es algo más diferente que pueda tener más aplicación, podemos decir ya desde el punto de vista puro tecnología, que quiera tener exposición a la blockchain, pues ya son lo que podemos decir las infraestructuras. Y una de ellas un poco más relevante es como os he hablado de Ethereum, y hay otras que le siguen un poco detrás, como pueda ser Solana, por mencionar la siguiente más grande. Ujú. Bueno, pues hasta ahora, César, hemos visto las ventajas que tienen las criptomonedas, las dos principales por lo menos, por qué pensamos que pueden tener hipotéticamente potencial de revalorización, qué otras ventajas tienen para el inversor. Veamos ahora los riesgos. ¿Cuáles consideras, César, que son los principales riesgos, las principales amenazas que entraña invertir en criptomonedas? Bueno, yo creo que según la experiencia ha habido bastantes ataques, por así decirlo, maliciosos desde el punto de vista de hackeos en el mundo, bueno, de lo que podemos decir de la blockchain, de criptomonedas. Y bueno, yo creo personalmente, probablemente el 95% de las criptomonedas no valen nada o tienen poca utilidad, ¿vale? Muchas han caído y probablemente se puedan salvar un 5% de todas las que hay, que son bastantes, incluso diría yo que muchísimo menos. La moneda principal es el Bitcoin, porque yo creo que es el que se ve, como he dicho, es desde otro punto de vista, se ve más como reserva de valor, y el resto de monedas, pues la verdad es que es complicado que puedan sobrevivir todas. Es verdad que es una tecnología que está innovando a una velocidad que no lo sabes, lo estamos viendo también con la inteligencia artificial, pero para que nos hagamos una idea, los que sean más viejos, pues bueno, hace años teníamos tecnologías pues, desde el tocadiscos, pero bueno, pasamos a la VHS o el beta, luego pasamos que sí también al CD, pasamos al MP3, al streaming. Todo esto al final acaba evolucionando y no sabes luego qué blockchain funcionará. Probablemente hay algunas que están mucho más anquilosadas o por así decirlo, da mucha más seguridad al inversor y es muy importante la seguridad de la blockchain, aparte de la descentralización. Y este es un caso que, bueno, que pueda mitigar esos riesgos, pero la verdad es que tiene una volatilidad muy elevada este tipo de activo. Recordar a todo el mundo que hemos visto caídas del 60-70% en Bitcoin y hemos visto en blockchains diferentes desaparecer o incluso estar con caídas del 90%. O sea, las caídas son muy elevadas, periodos de recuperación también a veces que son cortos, pero bueno, es un activo que tenemos que saber que es, yo diría que es un poco como estar en Marte, ¿no? De otra galaxia, no conocemos activos que caigan y suban tanto como los digitales a día de hoy. Ujú. Muy bien, bueno, pues ahora vamos un poco al grano del webinar de hoy, César, que es no solamente hablar de las criptos, que era importante hacer una introducción como hemos hecho hasta ahora, sino hablar en concreto de cómo invertir en criptos a través de productos cotizados, ¿no? Que es una modalidad de inversión en criptos que tiene sus peculiaridades. Porque claro, cuando tú quieres apostar por el crecimiento de las criptomonedas, tienes como si dijéramos dos opciones. La más evidente, que es comprar directamente las criptomonedas, comprar el Bitcoin o el Ethereum. Pero también existe otra manera de beneficiarte de la revalorización que experimenten, de la posible revalorización que experimenten, que es hacerlo a través de productos cotizados. ¿Podrías explicarnos, César, en qué consisten estos productos cotizados y cómo consiguen transmitir la revalorización de las criptos? Muy buena pregunta. Los productos cotizados al final bueno, por así decirlo, están los ETFs que son más conocidos, fondos cotizados, que lo que quieren hacer es representar una cesta de una serie de activos financieros, acciones, bonos, y se pueden comprar como cualquier acción en la bolsa, como cuando compramos, yo qué sé, por mencionar alguna telefónica, desde las 9 hasta las 5:30. Cuando tenemos ETCs, por así decirlo, de Bitcoin, lo que hacemos gestoras, como en nuestro caso Xtrackers, lo que hacemos es tener el Bitcoin físico. O sea, ese Bitcoin que compramos en la blockchain, lo que hacemos nosotros es lo compramos, lo segregamos de nosotros, está custodiado con otras entidades diferentes. De hecho, está custodiado con dos entidades diferentes. Nosotros creemos en la diversificación, por experiencias, pues bueno, es un activo que, bueno, que está sujeto a la blockchain, es segura, pero nosotros está en unos wallets que llaman fríos,
con unos custodios como es Coinbase y Zodia, separado entre dos entidades, y eso es lo que nosotros hacemos, lo tenemos custodiado y un inversor lo podría comprar y vender en un horario bursátil, como cuando compra una acción, en el que va a reflejar el precio del Bitcoin. Lo puede comprar en euros, que reflejará el precio del Bitcoin en euros, que cotiza en euros, o en dólares, o incluso en alguna otra moneda, como pueda ser el franco suizo. Y esto es un poco lo que es, al final lo que hacemos es reflejar el spot o el precio contado de lo que puede hacer el Bitcoin. Si en el ETF entra mañana X dinero, pongamos que 10.000 euros en el ETF, que ha habido inversores, lo que vamos a hacer es comprar automáticamente Bitcoin y además lo vamos a guardar en lo que llamamos en un wallet frío para que esté seguro. De hecho, este año vamos a permitir a inversores que quieran incluso, en lugar de vender, que reciban el Bitcoin en su wallet, lo van a poder hacer, ¿vale? Pueden comprarlo vía bolsa y si quisieran incluso recibir el Bitcoin, se podría permitir. Es un proceso engorroso, ¿vale? Porque hay lo que llaman KYC, etcétera, que a lo mejor te puede costar hasta más dinero. Pero bueno, lo que queremos traer es la facilidad de que uno no tenga que ir a la blockchain. ¿Cómo es esto? Me tengo que hacer un wallet normal, tengo que tener unas claves porque estamos hablando de criptografía para poder entrar. Esas claves no perderlas o esas claves que no entren a mi casa o que me roben. Eh, Todos estos factores hacen que podamos traer esto de una manera menos compleja y también de una manera muy segura a nivel institucional, que es una de las cosas que también nosotros velamos, o por así decirlo, los proveedores de ETFs, en la seguridad Ujú. de las inversiones. Y Cuando algo está... regulado también, por así ¿Cómo? decir. Y algo que está bastante regulado es el producto ETF o ETC, está sí, una serie Bueno, ahora de entramos, si te criterios. parece, César, con un poquito más de detalle en los pros y los contras que tienen estos productos, los productos cotizados que están Mm, vinculados a las criptos. Pero antes de nada, sí que te quería pedir, por favor, que le aclarases a los asistentes esta diferencia que hay entre ETFs, ETCs, que ambos están bajo el paraguas de los ETPs. O sea, estamos todo el rato mencionando siglas que a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando pues se hacen un poco de lío, ¿no? Si ya de por sí, sí el mundo cripto puede llegar a ser un poco confuso sí. para los que no están muy puestos en esta materia, si además le añadimos esta segunda capa de complejidad de ETFs, ETCs, tal. Entonces, te quería pedir pues que aclarases un poco qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿no? ¿Qué son los ETPs, qué son los ETCs y qué son los ETFs? Que muchos, los ETFs, pues sí que los conocen por aquello de que son fondos cotizados, son fondos de inversión que cotizan en bolsa y a lo mejor ya Mm. tienen una noción más intuitiva. Pero claro, ya si nos metemos en ETC, ETP, ya se pierden un poco. ¿Podrías, por favor, hacernos una pequeña... Totalmente. Yo no sé por qué en el mundo financiero utilizamos tanto las siglas, pero sí que es verdad que se utilizan. ETF es Exchange Traded Fund, o sea, traducido es fondo cotizado. Un fondo de inversión le exigen unos criterios de diversificación. No puede tener 100% en una acción, no puede tener 100% en el bono de una empresa. Entonces, tiene unos criterios de diversificación y generalmente los ETFs siguen índices como el Standard Poor's 500, el IBEX 35 o incluso índices de renta fija. Cuando queremos tener exposición a un activo solo, pues la estructura legal de fondo no nos deja, porque el ETF es un fondo de inversión. Tenemos que ir a otro tipo de estructura, es lo que llaman ETC, que ya es Exchange Traded, y la C es de commodities, ahora se habla mejor de certificado, ¿vale? Entonces, así es como se estructura, por ejemplo, oro físico, tienes 100% oro o puedes tener 100% Bitcoin o 100% Ethereum. No podemos tener la estructura legal de fondo, tiene que ser estructura legal de lo que llaman, pues como una sociedad diferente, ¿vale? Por eso se llama ETC. Y lo que engloba a ETF y ETCs, como has dicho muy bien, que entraría aquí arriba en la casita, es ETPs, que es Exchange Traded Products, que entra todo. Entonces, pues bueno, es eso. Y por Pues eso lo que lo están los tenemos que ETNs, llamar así. contigo volver loca a la gente, de Claro. los ETNs que también serían otro tipo de producto cotizado, que Sí, también sí. permiten tener exposición a un solo activo en concreto y que Mm. no tienen ese formato de fondo de inversión, con lo cual no son en puridad ETFs, sino que tienen pues otro, acaban en otra cosa, que no es ese. Sí, ahí hay, en el pasado había como un poco riesgo emisor en el ETN, que es como nota cotizada, ahora ya está más colateralizado, suele ser, pues yo que sé, a lo mejor índices como de volatilidad, generalmente, o alguna cosa de divisas,
Cuando hablamos de Bitcoin y oro, y además veréis bueno, toda la comunidad de MyInvestor, siempre se suele poner el nombre physical antes. Es como lo tienes el directo, o sea, para que nos hagamos una idea, como he dicho, tenemos el Bitcoin, no tenemos una representación del Bitcoin, no. La única objetivo, no podemos, este vehículo no puede comprar otra cosa, o sea, no podría comprar una acción, no puede endeudarse, no puede invertir en cash. Lo único que puede hacer es, según entra dinero, comprar esa cantidad equivalente de bitcoins o comprar esa cantidad equivalente de lingotes de oro, en el caso de oro. No puede hacer otra cosa. Por eso, pues bueno, lo que dicen un poco está limitado el recurso y no puede hacer otro tipo de actividad por su política. Vale. Y ahora ya sí que sí, César, sí que te quería pedir que entrásemos en más profundidad en los pros y contras que tiene invertir en criptos a través de productos cotizados Ujú. versus invertir en criptos comprando directamente las criptos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene pues los productos cotizados, por ejemplo, y qué desventajas? Que alguna tendrá también. Ya has mencionado Muy- antes alguna, pero yo creo que aún se nos han quedado otras en el tintero. sí, No sé yo si podemos creo, recapitular. sí, vamos a recapitular porque me parece bien. A ver, yo creo que todos son ventajas. Uno, por ejemplo, si quiere comprar Bitcoin, puede hacer tres cosas. Ujú. Una es comprar un fondo cotizado, un ETC de Bitcoin, que cotiza en bolsa como cualquier acción. Lo puede hacer con su entidad financiera sin tener que cambiar ni complicarse, pues bueno, abrir la cuenta en ningún otro sitio. Punto dos, podría irse a lo que llaman un broker especializado de criptoactivos, que solo van a comercializar Bitcoin, otro tipo de criptomonedas, pero es un poco a lo que se dedican, no va a comercializar un depósito ni un fondo y está un poco fuera de la regulación financiera, pues, por así decirlo, una regulación como podemos encontrar en España, la CNMV, aunque con la MiCA el año pasado todo este entorno está mucho mejor actualmente y es bastante más seguro y de protección al inversor. Y la tercera parte es irse directamente con lo que puede ser tener un wallet, abrirse una cartera al cliente o el inversor, perdón, y comprarlo en la blockchain y almacenarlo en lo que llaman como un pen, que es lo que llaman un wallet, lo llaman un wallet frío, una cartera fría en el que tiene una codificación, está encriptado y uno se lo puede guardar, que las claves que no las pierdan, ni no se las guarden en el móvil porque se ¿De las dónde lo podrían saca? ¿Y quitar. ese wallet frío, dónde lo compra? Bueno, lo puedes comprar, hay sitios que los venden por internet, lo compras, es como un wallet que está encriptado, te puede mandar también un mensaje al móvil, está bastante, yo creo que es seguro. El problema es que tú guardes las claves en el móvil, ¿vale? Puedes comprar ese Bitcoin en un exchange de estas compañías que se dedican a criptomonedas y luego mandártelo a tu wallet, ¿vale? Lo tienes ahí, lo tienes guardado en tu casa. ¿Qué es lo que, bueno, al final luego que tenemos que ver es cómo lo compramos? Costes de acceso. Costes de acceso en un ETF, un ETC Bitcoin cotiza en bolsa, es un mercado muy transparente, competitivo, en el que todo el mundo está poniendo precios y las horquillas pueden ser bastante estrechas. En el punto de vista, pues bueno, de un exchange de criptoactivos, pues depende del que sea, puede haber un margen un poco mayor, menor, y luego hay que tener en cuenta un poco el tipo de cambio de moneda. Y hay que ver eso, cuál es el precio oficial que estás un poco marcando, porque al final hay varios. El Bitcoin pues cotiza en un exchange a un precio que a otro que no se ha organizado. Y luego pues sí que es verdad que el ETC de Bitcoin tiene unos costes de almacenaje que se van detrayendo diariamente de la rentabilidad, que al final es como si tuvieses pues, unos costes por tener esa custodia, esa seguridad, esa capacidad de poderlo comprar y vender en cualquier momento también en bolsa, como cualquier acción. Y eso no lo podríamos, esos costes no los tendríamos, eso es una de las ventajas de la blockchain, por tenerlo ahí almacenado. No hay ningún coste de custodia, por así decirlo. O sea, en el que sí incurriríamos con un ETC, pero no si lo comprásemos directamente. Claro. En un ETC nosotros incluimos en esos costes porque tenemos que pagar a estas entidades externas donde están segregados los activos, que en nuestro caso es Coinbase y Zodia, que son empresas americanas y europeas, porque bueno, también nos tienen que dar una seguridad de cómo lo tienen almacenado, tienen que hacer alguna serie de trabajo al final del día de a lo mejor vender bitcoins o comprar o vender bitcoins o comprar bitcoins de los que tenemos. O sea, hay un trabajo que tienen que hacer y también sobre todo velar por la seguridad. Y eso pues tiene un coste. Vale. De todas maneras, me da la sensación de que incluso teniendo en cuenta estos costes, César, sigue siendo más barato.
invertir en bitcoins, por ejemplo, a través de productos cotizados que comprándote directamente el bitcoin, porque luego están las propias comisiones que te cobran los brokers especializados en criptos, que pueden llegar a ser bastante elevadas. Eh, Claro, es Quiero que decir, yo, tú miras el coste de un broker especializado. Yo he encontrado, la verdad es que soy un poco ajena a este mundo, ¿no? de las criptos. Lo conozco más o menos, pero bueno, tampoco soy una gran especialista. Pero bueno, he estado mirando más o menos las comisiones que cobran algunos brokers especializados y muchos llegan al 1% por la compra del Bitcoin y otro 1% por la venta. En cambio, si tú compras un ETF, o sea, un ETC en este caso, no puede ser ETF, un ETC, pues dependiendo del broker que utilices, pues desde luego el coste de la compra va a ser muchísimo más reducido que el que estás pagando con un broker especializado. Y aunque es cierto que luego pagas la propia comisión de gestión del ETC, ¿no? Que tiene como unos costes implícitos el ETC, lo que estabas comentando tú antes, ¿no? sí, Una pequeña comisión de gestión, una pequeña comisión pues, de mantenimiento, de los costes propios de gestión del producto, pero es que aún sumándolo todo, siguen siendo inferiores. Por ejemplo, por citar, no es por nada, pero en MyInvestor los costes de compra-venta son del 0,12%. Cuando tú compras un ETF, el que sea, o un ETC, el que sea también, o una acción, compras 0,12. Si a esto le sumas imagínate, un 0,3, ¿no? de gastos del ETC, es que no llegas al 0,5 y ya en un broker especializado estarías pagando el 1. Entonces, puede ser totalmente, o más sea, lo que barato comenta. invertir en bitcoins o en Ethereum a través de un producto cotizado que con la compra directa. Totalmente, o sea, porque sobre todo porque es transparente. El precio es en un mercado organizado, regulado, en el que todo el mundo puede competir. Cuando uno está con un broker criptoactivo, el precio lo pone el propio broker, por así decirlo. Es lo que llaman market maker, es una persona y es el que va a dictar un poco el precio. No lo mismo si el Bitcoin está a 100.000, que eso es un poco, pues por lo que hagamos una idea, todo el mundo en bolsa o con el ETF que está cotizando en la bolsa va a estar marcando ese precio y a lo mejor en un exchange te están diciendo que si lo quieres comprar lo compras a 101.000. O sea, te puedes tener precios diferentes, ¿vale? No es un mercado tan transparente y al final ocurre que esas horquillas que uno no ve entre compra-ventas, lo que hablabas de esos diferenciales, son mayores. A ver, al final ellos tienen que ganar. Yo creo que al final también es un tema de, estoy en un sitio regulado como un MyInvestor, seguro, con una estructura legal segregada, los activos no están en el broker o está muy claro dónde están, que nadie los tiene o no los puede tocar. Al final lo que hacemos con un ETF es como el que lo tiene, por así decirlo, en un wallet frío, pero si le damos la facilidad de que lo pueda comprar y vender, que no tenga que estar mandando el dinero y cuando cambia a dólares también te hacen otro cambio por mucho peor, no es tan competitivo como cuando vas al mercado de ETFs. Y luego las horquillas, pues todo depende. Está claro que el ETF tiene una ventaja y sobre todo cuando el horario americano, cuando los americanos se despiertan, el mundo pues bueno, pues del mercado de cripto se activa mucho. O sea, las horquillas se reducen bastante porque hay mucho más negociación tanto en Europa como en Estados Unidos. Ujú. Bueno, en fin, no sé, yo hago esta reflexión, supongo que Mm, luego dependerá mucho de la casuística de cada uno, del tiempo que quiera tener mm, las criptomonedas en la cartera y demás, pero bueno, que se puede dar esta paradoja, ¿no? De mm, que sea más barato invertir a través de un producto cotizado que no mm, comprando directamente la cripto. mm. Además, luego las ventajas que tú mencionas, César, que encima Sí, con un producto cotizado estás invirtiendo en un formato de producto que es muy transparente, que está muy regulado, que lo compras en cualquier broker, que no tienes que ir a una entidad rara, sino que en cualquier broker, igual que compras una correcto. telefónica, puedes comprar un ETC. O sea, que ya es un tipo de producto que es como, bueno, que ya sabemos cómo es, cómo funciona. Otra cosa es que Mm, sea un tipo de producto que te está transmitiendo la revalorización de un Bitcoin. Pero un mm. ETC es algo que podemos entender, ¿no? Que sabemos que Sí, lo tiene, que está reguladísimo y demás. sí. En cambio, lo otro, pues aunque cada vez se está regulando más y cada vez se está haciendo, buscando que estas entidades, que estos brokers especializados, pues estén más supervisados,
pues bueno, todavía es un mundo que aún, bueno, pues no es tan transparente, no es tan competitivo como decías tú, lo cual se refleja en las comisiones que piden y bueno, pues es otra cosa, ¿no? Yéndonos ya un poco, César, al producto que tenéis vosotros en Xtrackers, Mm, ¿no? Que tenéis dos ETCs sí, centrados precisamente en este mercado, ¿no? Que son el Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin sí. y el Xtracker Galaxy Physical Ethereum. Los voy a poner ahora en el chat, por si lo queríais ver. ¿Me podrías explicar un poco en qué consisten estos productos y qué valor añadido o qué rasgos diferenciales tienen frente a otros ETCs que también estén vinculados a las mismas criptos, ¿no? De otras casas, de otras gestoras? En vuestro caso, en el Mm. caso de Xtrackers, ¿qué es lo que aportáis con estos productos? ¿Qué os diferencia de la competencia? Sí, vale, nosotros como has dicho, el nombre X-Tracker Galaxy es como una joint venture con este proveedor nativo. Bueno, nosotros hemos empezado con estos, en marzo del año pasado, con estos dos ETCs, un Bitcoin y Ethereum, sobre todo porque todavía no queremos aventurarnos a sacar ETCs de todo tipo de blockchains o tokens. Como he dicho, 95 o incluso 97% son bastante arriesgados y desaparecerán o han caído. Y lo que nosotros ahí un poco nos intentamos diferenciar es uno en precios competitivos, aunque estamos hablando del mercado de ETFs, es súper bajo los costes de gestión. Queremos que el acceso a bolsa sea, ya sea vía inversores o market makers, lo más estrecho posible. Y una tercera parte con lo que nos hemos querido diferenciar es la parte de la custodia. Hemos decidido, mm, se ha visto de todo el mundo cripto, no queremos, somos bastante conservadores. Hemos decidido tener dos custodios y esto es una novedad. O sea, si uno compra un ETF de oro del Standard Poor's 500, cualquier proveedor tenemos un custodio. En el caso de cripto, queremos tener dos custodios, porque si tenemos que reaccionar, queremos ser rápidos, que no queremos decir que vaya a pasar alguno de cada uno, porque hemos hecho el due diligence. Y en esa parte sí que creo que es algo que podemos dar de valor añadido. Y luego ya, pues bueno, el que, como había comentado anteriormente, el que quisiera probablemente esté ya más en abril, pues bueno, tenemos incluso dentro de nuestra página web, hay un formulario, aunque todavía no está operativo, en el que si alguno quisiera, pues oye, que diga pues, que el Bitcoin que lo quiere tener en su poder o en su wallet, podríamos dar esa ventaja. Luego, aparte, también es un poco el contenido, el que yo invitaría al que quiera un poco conocer más el Bitcoin, Ethereum, en nuestra página X-Trackers, va a ver ahí un poco al principio criptoactivos y la verdad es que, bueno, de una manera sencilla podría aprender un poco y conocer más lo que es este tipo de activos, sobre todo Bitcoin, Ethereum, la blockchain, y la verdad es que hemos hecho ahí un poco un contenido bastante explicativo que si uno se da una vuelta, si quiere profundizar con vídeos, 15 o 20 minutos, podría enterarse de todo. Vale, me están preguntando ya en el chat, el turno de preguntas lo abriremos ahora enseguida cuando terminemos la entrevista, pero bueno, ya me están dejando varias preguntas que rescato una de ellas a colación de lo que estamos hablando, porque como estamos hablando ya de vuestros productos, César, pues que me están preguntando la rentabilidad. Sí. Igual es mejor momento ahora que no en el turno de preguntas al final, ¿no? ¿Que nos puedes dar algún dato de rentabilidad de estos dos productos de los que estamos hablando? No sé si en Bueno, años, 5 años, tres sí. años. No sé si tienes datos de rentabilidad delante o no. No lo tengo delante, pero No. que la gente sepa que te va a dar la rentabilidad exactamente igual que el Bitcoin, menos los costes de gestión, que es aproximadamente un 0,35 anual, y eso es lo que te va a dar, y luego hay que medirlo si lo medimos en la divisa euro o la divisa dólar. Y eso es lo que puede esperar. Todavía no hemos hecho este año, será el próximo mes, cuando cumplan un año y se pueda ver, pero ha dado, o sea, lo que te va a ofrecer un ETF o un ETC de Bitcoin es la exposición al activo, no va a haber ninguna sorpresa. No vamos a dar ni más ni menos, vamos a estar ahí en línea. Vale. Pues Bueno, el año pasado el Bitcoin, por decir algo, subió más de un 110% en dólares de 1 de enero a 31 de diciembre. vale. Pues nada, ya para finalizar con la entrevista, César, aunque ahora abriremos el turno de preguntas de los asistentes y intentaremos aclarar todas las Mm, dudas que nos han ido dejando, no quería perder la oportunidad, ya que te teníamos hoy con nosotros, de preguntarte un poco por otros productos que tenéis en Xtracker, ¿no? Porque sois expertos en mm. ETFs y en productos cotizados.
y no solo centrados en el mundo cripto, sino también vinculados a otros tipos de activos, desde los más tradicionales, del S&P 500 o de la bolsa o de lo que sea, Mm. hasta estrategias ya más sofisticadas, ¿no? ¿Podrías mencionarme alguno de ellos, quizá los que sean superventas de la casa, o a lo mejor no los superventas, sino los más peculiares, los más distintos, ¿no? Para una muy, muy breve pincelada sobre cada uno de ellos, por favor. Mira, el superventas del año pasado y estos años, que la verdad es que se ha puesto en el ETF temático más grande de Europa, es nuestro ETF X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data. Por razones obvias, las rentabilidades han sido muy buenas, se basa en patentes de compañías con la inteligencia artificial, es bastante transversal porque mira lo que pueda ser la nube, lo que pueda ser también ciberseguridad, que está muy relacionada con la inteligencia artificial, y se basa en patentes. Hay diversos estudios que compañías que invierten mucho en I+D, en patentes, suelen tener ventajas competitivas a futuro y crecen mucho los beneficios. Y este ha sido un poco el producto estrella, quitando lo que has dicho, los Standard & Poor's 500 y MSCI World. Otra cosa que ha destacado mucho es, en el lado opuesto un poco más conservador, ETF es lo que llaman a vencimiento, target maturity, comprar una cartera de bonos del que tenga un poco un perfil conservador y que pueda tener una visibilidad de qué rentabilidad puede conseguir al vencimiento. Y es un poco, yo que diría, uno un poco más positivo y otro un poco, uno más innovador y otro un poco más conservador. Ujú. Bueno, pues nada, ya pasamos al turno de preguntas de los asistentes, que además nos han ido dejando ya bastantes dudas a lo largo de la entrevista. Podéis seguir preguntando si queréis. Y vamos a ir ya un poco resolviendo las cosas que nos han ido dejando, César, si te Mm, parece. sí. Preguntan, por Eh, ejemplo, ¿el Bitcoin es más un activo de valor para preservar el patrimonio o una moneda al uso para comprar bienes y servicios? Es muy buena pregunta, porque vale para ambas. Yo diría que el 95% es reserva de valor, como lo ven los inversores. Porque para pagos, de momento, es muy volátil y todavía no hemos visto compañías que lo quieran bueno, utilizar. Tuvimos algún caso, bueno, alguna compañía un poco americana, pero que la tenía más en el balance, pero a día de hoy se ve más como reserva de valor. Que pueda ser aunque se creó un poco para pagos entre una persona y otra, pero debido a la volatilidad y probablemente que ningún gobierno va a querer perder lo que llaman el señoraje de la moneda y controlarla, que se pueda utilizar con excepción de determinados países. Y para que ocurra que el Bitcoin sea una moneda de pago, tienen que pasar muchas décadas, Ujú. porque muchas Luego décadas, también diría. hay muchas preguntas, César, relacionadas con la fiscalidad. Ya sabemos que ahora ya hay que cotizar por la inversión en criptomonedas y eso ya ¿Mm? está perfectamente regulado en la declaración de la renta. Las criptos, como sabéis, cotizan también como renta del ahorro, como lo hacen, pues no sé, las acciones, los fondos de inversión cuando los vendemos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gente, cuando le estamos hablando de, bueno, pero también puedes invertir en criptos a través de productos cotizados, como los ETCs, pues preguntan, bueno, ¿y cómo cotizan esos ETCs, ¿no? ¿Qué cotización tienen? ¿Se lo puedes aclarar, César? Aquí no he entendido la pregunta, ¿cómo cotizan o a nivel de tributación A o...? nivel de tributación. Aquí Bueno, no en soy realidad lo que hacen es, experto, pero creo que es un rendimiento de capital mobiliario que va a la base del ahorro. claro, o sea, en realidad, por lo que yo tengo entendido, César, los ETCs, me da igual que sean sobre el Bitcoin que sobre el oro, cotizan pues como cotizan las acciones. O sea, tú las compras, las vendes y si las has vendido a un precio superior al que las has comprado, pues cotizarás por esas plusvalías que has obtenido. Correcto, Todo eso te correcto. va a la renta del ahorro, que ya sabéis que hay unos tramos. Y ya está. O sea, no, por el hecho de que sean ETCs del Bitcoin, no es que tenga una cotización diferente. Y por el hecho de que sean ETCs y no ETFs, tampoco tienen una cotización diferente, ¿no? De hecho, al final, para eso Hacienda es muy regular y es muy predecible, ¿no? O sea, ellos entienden que si tú has obtenido unas ganancias con tus inversiones, sean en fondos, en plan, bueno, los planes de pensiones ya sabéis que van distintos, pero sean en fondos, en acciones, con lo que sea, o con criptomonedas, o con ETFs, o con ETCs. Si tú has conseguido ganancias porque has vendido más caro de cómo has comprado, has vendido a un precio superior al que has comprado, Hacienda quiere llevarse una parte de esas ganancias. Eso es así. Y entonces eso va Mm, a rentas del sí, ahorro y va con unos tramos determinados que son los mismos justo. para cualquier tipo de ganancia. O sea que en ese sentido
tributación sería similar. De todos modos, sabéis que todo este mundo de la fiscalidad, bueno, es que da para otro webinar, porque es muy complejo, ¿no? Al final, lo que cotizamos no solo depende de esas ganancias que hayamos obtenido, porque podemos también intentar compensar pérdidas y ganancias, ¿no? Pues si hemos perdido dinero al vender unas acciones, pero hemos ganado dinero al vender unos fondos de inversión, podemos compensar parte de esas plusvalías con las minusvalías de las acciones y de ese modo pagaríamos menos impuestos. O sea que luego hay matices y hay, bueno, pues un montón de peculiaridades que hay que tener en cuenta. Pero quedaros con la noción general de que al final tanto las criptos como los ETCs de las criptos, ambas cosas, cotizan y lo hacen de una manera similar porque van a la renta del ahorro. Preguntan también si estamos hablando de productos de acumulación porque no hay dividendos. No, no, no hay dividendo ninguno con las criptomonedas porque no generan rentas. Las criptomonedas, ¿verdad, César? No No, producen nada, no nada, son productivas. No toda no. nuestra ganancia va a tener que venir de la revalorización que experimenten en el precio. Pero como no producen, no generan riqueza en sí mismas, no son empresas que consiguen unos beneficios y que luego pueden decidir o no repartir esos beneficios entre los accionistas, no producen, no generan riqueza, pues no hay dividendo que valga. No, y tampoco son bonos que puedan repartir de un cupón o un interés, ¿no? Simplemente ahí no hay dividendos, es una mera cuestión de compro un precio y vendo a otro, sin más. Preguntan también, César, sobre XRP. No sé si estás puesto tú en Es esto, ¿no? una, sí, algo Tras conozco. terminar el juicio con la SEC, preguntan tu opinión, si confías en que acabará implantándose en la sociedad, que parece ser que puede ser uno de los siguientes activos un poco a los que se puedan referenciar los ETFs. ¿Qué potencial le ves tú a Ha esto? tenido a ver, no sabría decir el potencial, ha tenido un movimiento súper vertical y bueno, es un poco lo que hablábamos de que la Fed, sobre todo la SEC americana, que es como la CNV española, pueda ser un poco más proclive a poder aprobar nuevos ETFs diferentes, como XRP, como pueda ser Solana. Al final, XRP es una moneda que se dedica más a pagos, como pudiese ser el Bitcoin. No es una blockchain como pueda ser Ethereum o Solana. Su recorrido ahí un poco lo desconozco y, bueno, no sabría decir si puede tener potencial o no, pero probablemente lo que se rumorea es que pueda haber un ETF en Estados Unidos de XRP como de Solana y que esto pueda haber un incentivo y al final, pues bueno, el mercado se ha puesto, pues como es un poco el mundo cripto, se calienta y sube muy vertical ante estas Ujú. noticias. ¿Cuál es la inversión mínima en estos dos ETCs que comentábamos antes, César? Eh, Nada, o sea, es que ridículo. Creo que en menos de 30 euros cotiza o 20 euros. Con una participación, una acción, ya podríamos estar comprándolo. Vale, ya sabéis que esto al final son productos cotizados, cotizan en bolsa, igual que las acciones de las Mm, compañías. O sea que la inversión mínima es el precio de una acción. Y en este caso, pues correcto. es bastante asequible, ¿no? Y luego hay ETCs que engloben varias criptos. Entiendo que no es el caso de vuestro, ¿no? Pero hay en el mercado otros Hay en el productos. mercado, como hablábamos antes, nosotros vamos a innovar también en eso. Ujú, Muchas monedas no valen lo que valen o acaban desapareciendo. Entonces, sí que nosotros creemos un poco también en lo que es el conjunto del mercado. Es como, podríamos tener el MSCI World, por así decirlo, que es la renta variable global del mundo de activos digitales. Y nosotros sí que ahí creemos que vamos a sacar partes de índices, pero al final suele ser cosas más de 10, 12 monedas que ya te representa, pues si quitas lo que son stablecoins, bastante. Y nosotros esperamos este año sacar algo que pueda ser representativo, pero también sobre todo descentralizado, ujú. por un Luego, tema un poco de control. No queremos alguna moneda que pueda haber algún susto. ujú. Al principio de este webinar comentábamos que es un caso curioso el de las criptos, porque ha sido una de las pocas veces, o no sé si la única, que ha empezado la inversión por parte del particular y luego ha sido el profesional y el institucional el que se ha sumado, ¿no? Entonces pregunta a alguien, ¿y los inversores institucionales invierten en bitcoins a través de ETCs o los compran directamente? No, compran a través de TCs, desde luego, porque el inversor institucional quiere un producto regulado.
o no puede adquirir un producto vía directamente en un wallet. O sea, para que nos hagamos una idea, imaginemos, ¿no?, que eres el fondo de Texas, del fondo de pensiones de Texas. El gestor no va a coger y va a tener las claves de un wallet y se lo tiene que guardar en un determinado sitio, y si le pasa algo o cómo lo validas, todo eso no encaja. Tampoco quiere tener el dinero depositado en un exchange que no está regulado por la SEC. Bueno, en el caso de Estados Unidos está Coinbase, que sí que está regulado, pero no le es tan fácil. Por tanto, ahí está. O sea, desde que has crecido o ha salido los ETFs de Bitcoin, hemos visto un crecimiento. O sea, para que se haga una idea los oyentes, nunca habíamos visto en la historia de los ETFs un crecimiento tan vertical de los ETFs de Bitcoin en menos de un año, que acabó el año pasado, y con captaciones de 32.000 millones. Es una barbaridad. Y probablemente este año, es un poco estimaciones de Galaxy, se superen el valor de todos los ETFs de Bitcoin, la capitalización, que lo que hay en oro invertido, en oro cotizado, ¿vale? En el Y entonces, conjunto de los en el ETFs conjunto, sí, o en hay Europa, como 8 o 9 Bitcoin cotizados en Estados Unidos, y habrá otros 12 de oro que llevan ya casi 20 años algunos cotizando, está muy cerca ya de superarlo, y es probable que este año, si el Bitcoin se revaloriza un poco y vemos estas entradas, haya más activos en Bitcoin, activos gestionados, que en oro, y eso es algo que es probable que lo veamos, y es un crecimiento muy rápido. Entonces, un poco el debate está en el inversor institucional, cuánto tengo que incorporar en mi cartera o si no lo tengo que incorporar. Pero todos siempre estamos hablando de porcentajes bajos. vale, y precisamente ahora que comentas esa cuestión, César, una de las dudas que más a menudo nos están planteando en el chat es qué porcentaje es recomendable incluir en la cartera de este tipo de productos. Yo entiendo que estaríamos hablando siempre de máximo, 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 máximo un 10% de la cartera, ¿no? Que es como el porcentaje estándar de inversión en activos alternativos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, aquí nosotros como casa no tenemos una opinión clara. Hemos hecho algún estudio, más que decir qué porcentaje es, cuánto puedes poner en la cartera y qué te supone en términos de riesgo. Entonces vamos a pensar así, desde qué riesgo quieres asumir en una cartera diversificada y qué te supondría poner un 5, un 10, un 15, un 20. Eso ya, ahí ya es cada uno. Es un activo bastante incipiente dentro de una cartera, pues todo depende un poco de las expectativas que pueda tener cada uno. Un Ujú. 10 es un posicionamiento elevado. Nosotros hemos hablado de oro en cartera, que pueda ser razonable tener un 4, un 5% a largo plazo. Y aquí el debate es si el digital gold, que es el Bitcoin, pueda ser representativo, o qué porcentaje debería de tener en plan en relativo como modelo, como medida de valoración respecto a lo que vale el oro. La capitalización bursátil del oro, estamos hablando de 17 billones españoles o 17 trillones, como hablan los americanos, los anglosajones. Y estábamos hablando que aproximadamente a 100.000 es como un 10%, podemos estar hablando casi a 180.000 cercano, podemos estar hablando casi un 15%, lo que sean las reservas probadas de oro, lo que hay. Entonces, bueno, eso es un poco, probablemente, si se considera una moneda reserva y una mayor participación por corporates, o no se sabe si en unos años bancos centrales, como alguno ha dicho, si hay que estudiar y empezar a tener como reserva. Algunos han sido más aventurados, ¿no? Tienen oro y dicen si a lo mejor no deberían de tener algo que también es descentralizado, en Bitcoin. Pero bueno, hay muchos detractores. En esto no vamos a decir que van a cambiar el balance de los Bueno, bancos, pero porque al en final no estamos Europa es todo lo de contrario. decir si hay que invertir o no hay que invertir, que eso yo creo que es una decisión personal de cada uno, Sí. de cómo considere que, bueno, pues lo que es su perspectiva, ¿no? sobre este tipo de activo, como ya una cuestión más teórica, ¿no? Desde el punto de vista de la planificación financiera, como se explicaba antes, en teoría, los activos alternativos, es decir, todo lo que no es ni bolsa, ni renta fija, ni liquidez, ¿no? Ni letras del tesoro, o efectivo o depósitos, todo eso, esos activos alternativos deberían sumar más o menos en torno al 10% de la cartera como mucho.
como mucho. Con lo cual, en ese 10% estaríamos metiendo el Bitcoin, pero también estaríamos metiendo el oro, o si tenemos un fondo de capital riesgo, o si tenemos lo que sea, ¿no? Todo lo que sea, pues eso, activos, un poco ese toque exótico que le estamos dando a nuestro cóctel para que tenga una chispa especial. Pero no puede llegar a superar más del 10 porque entonces ya empezamos a asumir un riesgo y una volatilidad que pueden ser incluso excesivos, ¿no? Entonces, bueno, también depende. Si tenéis otros activos alternativos en la cartera, pues igual deberíais tener menos bitcoins, porque si no, te pones a sumar unos y otros y, y ya es Yo creo mucho. que por una sugerencia es decir, oye, si yo tengo este porcentaje en mi cartera y vamos a decir que tenemos un escenario muy negativo del Bitcoin, ¿qué supondría y cómo lo soportaría? Es decir, si yo tengo un 5% de la cartera en Bitcoin y cae un 50%, que hemos visto alguna vez caídas, esto supondría un -2,5 sobre mi cartera total. Es algo asumible, luego hay otras cosas que te puedan aportar o, o no. Entonces es un poco, yo creo que medirlo desde ese punto de vista, hay veces el escenario si tiene una corrección, cómo uno lo aguanta psicológicamente. Porque cuando sube un 100% a todo el mundo, pues bueno, le encanta. Bueno, y lo que ocurre es que todo lo contrario, tenemos que reducir un poco la exposición porque empieza a pesar más. Si tenemos un 5%, a lo mejor empieza a pesar nuestra cartera demasiado. Otra pregunta que nos hacen, César, si se puede invertir en un ETC, ¿no? En un producto cotizado o vinculado al Bitcoin, con criptos, ¿no? Que a lo mejor tú tienes criptos en pues es un broker especializado, tienes Bitcoins, tienes Ethereum, lo que sea, y quieres invertir en un ETC. O sea, te convence más ese modelo de inversión del fondo cotizado y no la compra directa. ¿Se puede invertir directamente? No, ¿no? Porque no, los ETCs solo cotizan en euros o en dólares, no cotizan en bitcoins o en Ethereum, ¿no? Con lo cual vamos a tener que vender esas criptos, conseguir los euros o los dólares y ya con eso comprar el ETC que queramos, ¿verdad? Sí, es verdad es que por el mecanismo de cómo se puede crear participaciones del ETC de Bitcoin, no permitimos que, por ejemplo, una persona nos diga, te mando desde mi wallet que tengo los Bitcoin al wallet de X trackers y me lo cambias por acciones del ETC. No lo hacemos también como está el mecanismo para crear participaciones, pero sobre todo desde un punto de vista de lo que hemos hablado, KYC es como conoce al cliente, procedencia del dinero, no estamos un poco en esa operativa y sin embargo, por el otro lado, cuando ya entra este dinero vía legal con una entidad como un MyInvestor, si un cliente llena este formulario, sabemos que es algo que ha estado, ese dinero ha entrado ahí desde un punto de vista con unos canales de control financiero y regulatorio. Y sí que podríamos ahí, como he dicho, es algo engorroso, mandarla a su wallet. O sea, es el camino contrario, es más para salir que para entrar. Ujú. Otra pregunta, César. ¿Qué pasará con el Bitcoin cuando se llega al tope? Cuando ya no se pueden emitir más, se hayan acabado. Pues es la gran pregunta. Es en el 2140, no estaré yo aquí, ni quiero ¿O que sí? ¿Quién ninguno. sabe? ¿Quién sabe? No, no, 115 años no creo Igual, no que. sé, ten en cuenta que la tecnología avanza mucho, incluso hay quien habla ya de la posibilidad de la inmortalidad, pero bueno, vamos a barajar la posibilidad de que no, de que a lo mejor no estemos. ¿Qué pasaría entonces a nivel teórico? A nivel teórico, la duda es la seguridad o lo que llamaríamos remunerar al minero para poder hacer esas operaciones, encriptarlas dentro de la que es la base de datos y engancharla a la cadena de bloques. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podrías remunerar si ya no lo remuneras porque ya no se puede emitir bitcoins? Y es algo que yo no sabría darle una respuesta al oyente, sinceramente. Es un poco qué ocurriría. Probablemente podría a lo mejor seguir transaccionándose. Yo tengo esas dudas también Pero bueno, personales. nos decías que esto se cree que va a suceder en 2140. Correcto. Entonces, Bueno, tenemos tiempo. eh, también hay una cosa que Tenemos tiempo para pensarlo. hay desarrolladores dentro de la Bitcoin que es muy complicado cambiar cosas, pero se pueden hacer y tardan a lo mejor 3 o 5 años. Y probablemente este año hay como, pues, más como un simposium y sí que se puedan decidir algunas cosas un poco para tener más escalabilidad. Hay una cosa que se llama como el lighting, que sepan los inversores que el Bitcoin negocia muy poco, no puede hacer tantas transacciones por minuto y a través de esto lo que llaman como otra capa que es un poco más escalable,
te permite más. Probablemente se buscaría alguna solución y podríamos buscar esa remuneración para que siga estando descentralizado. Desde un punto de vista, es muy complicado romper lo que ya está hecho de la base de datos de Bitcoin. Es muy inmutable, por así decirlo. Luego hay varias preguntas, César, que inciden un poco otra vez en las diferencias que hay entre el ETC y el ETP. Yo creo que es en el momento que nos metemos en siglas, la verdad es que la Sí, gente se lía sí. mucho. Voy a recordar muy brevemente, muy por encima, qué diferencia hay entre una cosa y la otra. ETP son las siglas de Exchange Traded Products, o sea, productos, ¿vale? Todo lo que sean productos financieros que coticen en bolsa, que coticen como cotizan las acciones, que se negocien a tiempo real en bolsa, todo eso son ETPs, ¿no? Y entonces imaginaros que eso es un paraguas. Y de ese paraguas penden, ¿no?, diversos tipos de productos dentro de la familia ETP. Uno de ellos es el ETF, que es un fondo cotizado. Cotiza en bolsa porque es un ETP, pero además tiene formato de fondo de inversión, lo cual tiene toda una serie de pros y de contras, etcétera. Luego, dentro de ese paraguas, tienes otro tipo de producto que es el ETC, Exchange Traded Commodity, que este sería el caso de los productos que invierten en Bitcoin. E incluso aún tendríamos otro que se llama ETN, ¿no? Entonces, los ETCs, los ETFs y los ETNs son todos productos cotizados y como son todos productos cotizados, entran dentro de la familia ETP, ¿vale? Entonces, preguntan, ¿pueden tener réplica física? Bueno, de hecho, muchas veces suelen hacerlo así. Y como comentaba César a lo largo del webinar, incluso hay veces que el propio producto te lo dice en el nombre para que tengas la certeza de que está trasladándote la valorización de ese activo porque ha comprado ese activo. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy de los ETCs vinculados al Bitcoin, el nombre del ETC de Xtrackers es no sé qué, Physical Bitcoin. Y con Ethereum igual, no sé qué, Physical Ethereum, para que sepáis que se está haciendo una réplica física de ese producto. De todos modos, si alguna vez queréis comprar un producto cotizado, un ETC o lo que sea, o un ETF, y no sabéis qué tipo de réplica hace porque no lo está poniendo en el nombre o lo que sea, eso ya sabéis que va a venir siempre en el folleto. Tanto los fondos de inversión como los ETCs, ETFs, etcétera, tienen que tener un folleto que por supuesto tenéis disponible en el broker o en la plataforma de fondos o en la entidad donde estéis comprando, y en ese folleto te habla de la política de inversión del fondo o del ETC y cómo lo hacen y qué estrategia siguen y si están replicando el índice, cómo lo están haciendo, ¿no? Si de forma física o sintética. Y otra duda que tienen mucho, César, los asistentes, es con las comisiones. Es otra cosa con la que igual merece la pena hacer un breve repaso. Antes hablábamos de que cuando inviertes en una criptomoneda de forma directa, comprando esa criptomoneda en un broker especializado, pues tienes una comisión de compraventa. Lo que no sé es si los brokers especializados cobran por el mantenimiento. ¿Tú sabes eso? Yo creo que no, porque lo mantiene la blockchain y no hay costes en la blockchain, no lo tienen ellos. Que yo Bueno, ese sería el sepa, coste de compraventa de la criptomoneda. Y entonces luego nos preguntan, bueno, ¿y entonces cuáles son los costes de los productos cotizados? Bueno, pues con los productos cotizados, con los ETCs, como los que estamos hablando hoy, también tienes un coste de compraventa, porque no dejas de estar comprando acciones de ese ETC y lo haces a través de un broker, como cuando compras tus acciones en Telefónica. ¿Qué pasa? Que los brokers cobran mucho menos, o algunos brokers por lo menos, cobran mucho menos por comprar ETCs que lo que te cobra un broker de criptos por comprar las criptos. O sea, los brokers de vale, criptos te pueden llegar a cobrar un 1. Nosotros en MyInvestor te estamos cobrando un 0,12, 0,12. ¿vale? Entonces, de ahí ya tienes una diferencia muy importante en cuanto a la compraventa del ETC, en nuestro caso por lo menos, o la compraventa del Bitcoin directamente cuando lo compras en el broker especializado. Y luego, costes del producto en sí. Si tú compras un Bitcoin, el Bitcoin en sí no implica costes, ¿vale? Ahí ya no estarías pagando nada más que la compraventa que has pagado a través del broker. Cuando tú compras un ETC, estás comprando un producto, un producto. Entonces, como es un producto financiero, eso tiene unos costes de gestión. La gestora que está detrás te está cobrando pues, la propia gestión del producto, el hecho de que tiene que estar comprando los bitcoins para que tú te puedas llevar esa revalorización, los propios costes de mantenimiento de esos bitcoins en un sitio seguro para que nadie lo robe, etcétera, ¿no? O sea, todo eso implica unos costes que, como se hace con una economía de escala, son muy reducidos, pero que aún así ahí están, ¿no?
Y entonces, estos costes son los costes del... Bueno, igual que un ETF. Cuando compras un ETF, pues ese ETF tiene una comisión de gestión que también se detrae diariamente del fondo, ¿no? Entonces, en este Correcto. caso, si tú inviertes a través de productos cotizados, estarías pagando este coste de compra-venta del broker, que normalmente es muchísimo más reducido, pero sí que estarías pagando además el coste el TER, vamos, del propio ETC, que en vuestro caso, César, no recuerdo cuánto has dicho que era. Es del 0,35 o equivaldría a 3,5 € por 1.000 € invertidos, al año que se detraería de la rentabilidad diaria, como has dicho. O sea, cada día O sería sea, que tendríamos 0,35 un cero dividido coma entre treinta y cinco 3,65. más el 0,12 que cobraría pues MyInvestor, por ejemplo, pues ya tendríamos un 0,47 versus el 1 que te está cobrando el broker especializado, ¿no? O sea que, bueno, pues por ahí ya te estaría saliendo más barato. Bien es cierto que ese coste del ETC pues se cobra de forma anual, pero bueno, para que vosotros un poco tengáis en cuenta los pros y los contras de cada una de las opciones en términos de costes. Como hemos estado viendo a lo largo de la presentación, invertir en ETC sobre el Bitcoin ya no solo es una cuestión de costes, es una cuestión también de transparencia, de regulación, de estar invirtiendo bueno, en un producto transparente, con cuyas propias comisiones incluso ya sabes cuáles son y por qué, porque además hay competidores en el mercado, grandes casas. em, en fin, que también tiene una serie de ventajas que van más allá de los propios costes. Yo creo Y, que también hay por mencionar, generalmente los proveedores de ETFs, o en el caso nuestro de Xtracker, conforme pasa el tiempo, el activo o el ETF va creciendo, vamos bajando las comisiones. También pasamos un poco esos beneficios de escala a los inversores. ujú, Hay infinidad de casos de que ETFs o ETCs que tenemos que vamos bajando las comisiones cada cierto tiempo. vale. Y ya tenemos que ir cerrando el webinar de hoy, César, así que te hago ya la última pregunta. Si el custodio del ETC, ¿no? En vuestro caso, pues invertís en bitcoins y los dejáis ahí custodiados, que además comentabas que tenéis dos custodios para máxima seguridad. Pues en este caso, imagínate que hay un hackeo y que hackean a este custodio. ¿Qué pasaría ahí? ¿Los inversores se quedan sin los bitcoins o Extrackers tienen algún tipo de seguro? ¿O el que tiene un tipo de seguro es el custodio? ¿Cómo se gestiona ese riesgo de hackeo? Sí, pues es lo que hay lo que llaman un poco grado institucional de seguridad. Es muy, muy complicado porque no es un nivel, ni dos, ni tres, ni una persona, ni varios medios. Lleva ya funcionando bastante tiempo y es bastante, no podemos decir que, bueno, bastante improbable desde nuestro punto de vista que pueda ocurrir y hay dos. Pero sí que también tenemos un seguro, pero ese seguro no cubre todo. O sea, cubrir todos los activos y asegurarlos, tendríamos que cobrar a lo mejor una comisión bastante, bueno, tampoco cobraría mucho, pero a lo mejor nos podría cobrar la aseguradora un 2% anual. Y es un coste elevado que preferimos más velar por la estructura que sea segura. Y sí que es verdad, pues bueno, hemos tenido los dos custodios, nos parece que es una buena modalidad, no queremos decir que no nos fiemos de uno o más del otro, pero bueno, desde el punto de vista de inversor, creemos que puede estar bastante seguro, más seguro que en cualquier otro sitio, cualquier otras opciones que podamos ver, o igual, podríamos decir, igual o más. Ujú. Bueno, pues nada, César. Yo creo que ya podemos dar por finalizado el webinar de hoy. Os recuerdo que la grabación de este webinar va a estar disponible a partir de mañana, bueno, mañana no, que es sábado, a partir del lunes, en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog. Ahí vais a poder encontrar la grabación de este webinar y las grabaciones de todos los webinars que hemos estado haciendo hasta ahora, así como todo tipo de contenidos divulgativos que generamos de post, podcast, vídeos, glosarios, etcétera, ¿no? Además, también lo vais a poder ver en nuestro canal de YouTube. Y los que prefiráis la versión audio, pues que sepáis que también cogemos el audio de este webinar, como hacemos con todos nuestros webinars, y lo colgamos tanto en el blog como en las principales plataformas de podcast, como iVoox o Spotify. Así que, bueno, los que os hayáis podido conectar un rato, es que más veía antes que me decía alguien, no, es que estoy con los niños y jo, luego voy a poder acceder a la grabación. Bueno, pues no te preocupes porque lo vamos a poner a vuestra disposición, como hacemos siempre, con todos nuestros contenidos. Y nada, no me queda más que despedir a nuestro invitado de hoy, a César Muro, responsable de ventas para España y Portugal de Extrackers. César, muchísimas gracias por acompañarnos
y por explicarnos tan bien y tan claro pues un mundo que, oye, que no deja de tener su complicación. Muchísimas gracias, ha sido un placer y muy agradable la conversación. Bueno, pues Hasta muy la buenas próxima. tardes a todos y que paséis muy buen fin de semana.